Bueno, vamos a seguir con, como siempre digo, bueno. Me dicen que todas las predicaciones y todos los estudios que tenemos grabados empiezan con, bueno, vamos a... Así que antes de ponerla en internet voy a cortar el bueno para que no se me sigan riendo como se me ríen. Vamos con la séptima parte de esta serie que estamos llevando, que es sobre Jesús y el Evangelio, ¿no? Sobre Jesús y el Evangelio. Y en esta séptima parte vamos con la segunda parte de Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 11. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos hablando sobre Filipenses, capítulo 2, versículos del 3 al 11, y hoy vamos con esa segunda parte, que es la séptima de Jesús y el Evangelio. Así que vamos a leer Filipenses 2. Hoy vamos a estar leyendo los versículos del 5 al 7. Del 5 al 7. Recuerdan que hablábamos de que muchos llaman a todo este pasaje el himno a Cristo, ¿no? Porque por la forma que tiene, por los versos como están puestos, por los paralelismos que tiene, se cree que muy probablemente o es un himno que hizo Pablo o un himno que Pablo estaba repitiendo de alguien más. Se cree eso. Vamos a leer Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Dicen: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿No? Luego, el domingo que viene, vamos a continuar leyendo este himno a Cristo. Pero la semana pasada hablamos de no vivir buscando saciar nuestras ambiciones personales, ¿no? Hablamos, ¿recuerdan? ¿O nadie recuerda lo que hablamos la semana pasada? De no saciar nuestro deseo de reconocimiento, nuestro deseo de fama, ¿no? No vivir para nuestro egoísmo personal, no buscar nuestro propio bien, sino el de ¿quién? El del otro, exactamente. Y dijimos que este sentir, esto de haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, dijimos que este sentir, pensar, esta forma de ver humilde estaba en Cristo Jesús. ¿Recuerdan que hablamos de no hagáis nada por contienda, o sea, por una ambición personal, ya lo explicamos en la predicación anterior, ni por vanagloria, ¿no? O sea, este sentir en quién estuvo, en Cristo Jesús. Este sentir es este pensar, esta forma de ver humilde, ¿no? Y ahora Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir. Sentir, bueno, ya lo dije, es una palabra griega que es phroneizo, o en una versión más moderna del griego es phroneo, ¿no? Y se puede traducir también como pensar, poner la mira, interesarse en, cuando uno está, estoy muy interesado, no sé, en las matemáticas, estoy muy interesado en el fútbol, estoy muy interesado en la filosofía. Bueno, nosotros debemos, como cristianos, interesarnos en lo mismo que se interesó Cristo Jesús. A eso se está refiriendo. Debemos poner la mira en lo mismo que puso Cristo Jesús. ¿Dónde puso la mira Cristo Jesús? Esta es exactamente la misma palabra que usa Jesús en Mateo 16, 23. Vamos a leer Mateo 16, 23. Dice, Mateo 16, 23, dice, pero él, o sea, cuando Pedro le dice, o sea, Jesús dice, bueno, miren, voy a sufrir de los líderes judíos, voy a sufrir, me van a matar, y Pedro le dice, no, Señor, de ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Entonces, Jesús en el versículo 23 dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás a través de Pedro, ¿qué estaba queriendo hacer? Poner la mira de Jesús, ¿en dónde? En las cosas de este mundo, en vez de en las de Dios. Jesús tenía puesta la mira en las cosas de su Padre. En los negocios de mi Padre me es necesario estar, decía. ¿Pero qué hacía Satanás?
le quería bajar la mira y hacer que Jesús mire las cosas de los hombres, de este mundo. Esa palabra, poner la mira, es exactamente la misma palabra, phroneizo, o en la versión más moderna del griego, phroneo. O sea, haya pues en vosotros poner la mira que hubo en Cristo Jesús, interesarse que hubo en Cristo Jesús. Es exactamente la misma palabra. Y Pablo la utiliza también en Romanos 8:5. Romanos 8:5. Romanos 8:5. Que dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, las personas que no tienen el Espíritu de Cristo, los que viven conforme a su naturaleza humana, las personas que no tienen esta nueva naturaleza, no han nacido de nuevo, lo estuvimos estudiando muchísimo, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Piensan conforme a su naturaleza humana, siguen sus propios deseos humanos, siguen los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Ellos están metidos ahí, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Piensan en las cosas de la carne. Esa palabra piensan, en el griego, es la misma palabra, haya pues en vosotros este pensamiento, este poner la mirada, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, es impresionante cómo muchos falsos predicadores hoy en día ponen la mira de la gente en las cosas de este mundo, igual que Satanás con Jesús. Hacen pensar en las cosas de la carne, pues según Romanos 8:5 hablaba de los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, ¿no? ¿Qué enseñan muchos predicadores hoy en día? ¿Tienes problemas? ¿Te sientes mal? ¿Estás deprimido? ¿No encuentras la felicidad? Tenemos la solución perfecta. Ámate a ti mismo. ¿No? Hay muchos predicadores diciendo, si tú te amas a ti mismo te vas a sentir fiel, te vas a sentir feliz, debes amarte a ti mismo, bendícete, ámate. Predicadores que dicen eso. Busca tu desarrollo y progreso personal. Entonces, voy a ser el mejor abogado que exista en la tierra. Voy a desarrollarme, yo, para mí. Mímate, dice alguna mujer por ahí, por un país de Latinoamérica muy al sur, en Argentina. Cuídate, ¿no? Desea ser rico. Tú mereces ser rico. Predican muchos. Tómate tiempo para ti. ¿No? Como que uno, de hecho, esa misma persona ahí en el sur, muy al sur, una mujer, dice, pásate cremas, ¿no? Bendícete. Si nadie te mima, mímate tú. Entonces te vas a sentir tan amada que vas a amar a los demás. ¿Es esa la solución de la palabra? ¿Ese es el corazón de Dios? ¿Quién es el que, según la palabra, pone la mira en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, en uno mismo? ¿Quién, según lo que acabamos de leer? ¿Quién hace ese phroneizo, ese froneo de poner ahí? Satanás. Satanás utiliza a Pedro para que Jesús baje la mirada del Padre y la ponga en las cosas de este mundo. ¿Quiénes son los que piensan en las cosas de la carne? Según lo que leímos en Romanos 8:5, los que son de la carne. Si yo les predico, te sientes deprimido, estás por ahí mal, sintiéndote solo, y yo te digo, no, debes amarte a ti mismo, ¿te sientes solo? Ve a comprar, ¿no? Como hace poco salió una publicidad que decía, ¿te sientes mal? Ven a comprar a nuestro centro comercial. Imagínense, yo le digo, ¿tienes tarjeta de crédito? Que llore la tarjeta de crédito para bendecirte, para hacerte feliz. ¿Conforme a quién estaría predicando? Conforme a Satanás. No lo digo yo, lo acabamos de ver en la vida de Jesús. Conforme a las cosas de la carne, a los que son de la carne. No vamos a decir que el 100% de los que estamos aquí vivimos en un constante y cotidiano y una continua felicidad. Hay momentos donde uno a veces se siente un poco mal. Alguna traición, algo que te hicieron, algo que puedas estar pasando, y te sientes mal. Y muchas veces, justamente por poner la mirada en ti mismo, te empiezas a bajar. O sea, cuando hablamos de mirarnos a nosotros mismos, últimamente estuvimos haciendo énfasis
de mirar nuestros corazones, de mirar, a ver, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago aquello? Esa introspección, que no me salía, introspección. O sea, el mirarnos a nosotros mismos y chequear, como dicen los mexicanos, a ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi motivación? Eso es buenísimo y necesario. Pero cuidado, como siempre digo, por cada mirada que me doy a mí mismo, le doy 10 miradas a mi Salvador. Me miro a mí mismo, chequeo mi corazón, busco inspeccionar mis motivaciones, pero luego miro a mi Salvador. Mis errores deben llevarme a los pies de la cruz, no al monte Sinaí o al infierno. Pero ¿cuál es la solución de estos falsos predicadores, de estos lobos que se han metido en muchos lugares? Ámate a ti mismo, cuídate, bendícete, desarróllate y te vas a sentir importante, te vas a sentir valioso. Pero la palabra de Dios dice exactamente lo contrario, lo opuesto, no algo paralelo, lo opuesto. Que tu sentir, tu pensar, tu mirada tiene que estar puesta exactamente en el mismo lugar donde tenía puesta la mirada Cristo Jesús, donde tenía puesto el pensar Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir, este froneo, esta mirada, este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, ¿qué mirada tuvo? Que vimos el domingo pasado. Humillarse entre nosotros. Se humilló entre nosotros. No buscó su exaltación, sino que por el contrario, descendió y se humilló y nos sirvió. Leíamos el domingo pasado, bueno, que lo decía Jesús. ¿Quién es el mayor, el que está en la mesa? ¿El que sirve o el que está sentado? Lo están sirviendo. Decíamos, el que está sentado. Sin embargo, decía Jesús, yo estoy a la mesa como el que sirve. Entre nosotros, sirviendo, siendo Dios. Siendo Dios. ¿Podemos comprender eso? Siendo Dios. Tuvo este sentir. Ahora, ¿era Dios Jesús? ¿Qué creen? Sin embargo, aquí dice, donde leímos, en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Si por ejemplo, no sé, Fernando, yo soy igual a Fernando, ¿soy Fernando? ¿No? Si yo soy igual a Fernando, no soy Fernando, soy igual. Tengo una forma parecida, pero... Entonces Jesús, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, ¿era Dios? Hay unos que andan testificando por ahí los domingos a la mañana, que utilizan esto para negar que Jesús es Dios. Ahí lo está diciendo claro. Igual a Dios, siendo en forma de Dios, pero no es Dios. Ellos son testigos de un Jehová extraño, ¿no? Pero bueno, andan ahí los domingos hablando. Esa frase, siendo en forma de Dios, y eso de igual a Dios, es justamente algo que demuestra que Jesús es Dios. Lo que ellos, estando ciegos, supuestamente les confirma de que Jesús no es Dios, en realidad cuando lo estudiamos profundamente es una de las tantas maneras de demostrar que Jesucristo es el Señor y es Dios. Esa frase, el cual siendo en forma de Dios, la palabra forma que aparece ahí es la palabra griega morfé, ¿sí? Que es forma, naturaleza, aspecto, y es la misma palabra que luego usa Pablo al decir tomando forma de siervo, ¿no? En el versículo 7 dice que se despojó a sí mismo tomando forma, morfé, de siervo, ¿sí? Morfé es uno de los dos vocablos implicados en la palabra griega metamorfosis, que todos conocemos, ¿no? Metamorfosis. Meta, cambio, alteración, y morfé, forma, cambiar de forma, ¿no? Hemos visto en algún, no sé, tipo el increíble Hulk, ¿no?
o Hulk, como vendría a ser en realidad, que cambiaba, ¿no? Tenía una metamorfosis, ¿no? Bueno, eso justamente es. Rubén por ahí anda, que se anda disfrazando de Hulk. Según Wikipedia, que me imagino todos lo conocerán por internet, metamorfosis es un proceso por el cual el objeto o entidad cambia de forma. ¿Sí? Algo que cambia de forma. Lo que Jesús vivió fue una metamorfosis. Un cambio de forma de Dios a forma de siervo. Y ahora lo vamos a explicar un poco más eso, porque uno puede decir, dejó de ser Dios. De hecho, hay algunos, le llaman la doctrina de la kenosis, ¿no? Como que Jesús dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. Ahora lo vamos a ver. Entonces ya tenemos la primera palabra, en forma de Dios. O sea, estaba en forma de Dios y tuvo una metamorfosis. Se transformó en forma de siervo. Igual a Dios, lo segundo. Ahora dejamos eso por un segundo, lo de forma de Dios, y vamos a ver lo de ser igual a Dios. Igual a Dios. Igual es la palabra griega isos. Igual, lo mismo, concordar. Esta misma palabra la encontramos en Juan 5:18. Vamos a leer Juan 5:18. Lo podemos leer desde el 17. Juan 5:17. Que dice, y Jesús les respondió a ciertos judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y en el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, los judíos estaban enloquecidos, ciertos judíos y los líderes del Sanedrín estaban enloquecidos, enfurecidos, porque este Jesús se hacía igual a Dios y solo había un Dios. Ellos creen en un solo Dios. Sin embargo, esta palabra igual significa se ponía en la misma situación que Dios. Que este se cree que es Dios. A eso se estaban refiriendo los judíos. Entonces, cuando aquí en Filipenses 2 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, está diciendo Dios. No estimó el ser Dios. Igual a Dios, la misma sustancia, la misma hipóstasis, como hemos estado estudiando, la misma esencia. A eso se está refiriendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Aquí se refiere que en esencia o sustancia Jesús es igual a Dios. Eso no lo tiene ningún otro ser. Nosotros podemos ser hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ningún otro ser tiene la sustancia o esencia de Dios. Solamente Dios. Es uno de los, como se lo llaman, atributos incomunicables. El Señor nos puede transmitir ciertos atributos, no sé, o cierto carácter de Él, su paciencia, su amor, pero jamás nos va a dar su sustancia, su esencia. Solo Él es Dios. Y Jesús era igual, con la misma sustancia, la misma esencia de su Padre. Hebreos 1:3, que lo hemos estado viendo bastante, eso de hipóstasis, esencia, sustancia. Hebreos 1:3. Dice, el cual, está hablando de Jesús, ¿no? El cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, de su, como decíamos, su hipóstasis. Y eso, la imagen misma es la palabra carácter, ¿sí? Que es la imagen exacta, el reflejo o copia exacta. O sea, Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de Dios, la imagen exacta, el reflejo o copia exacta de algo. Jesús mismo, o sea, Jesús mientras estuvo aquí en la tierra fue la imagen exacta y visible del Dios invisible.
Mientras a Dios Padre no lo podíamos ver, Jesús se hizo semejante a los hombres y nos mostró al Dios invisible. Dios Padre, para nuestros ojos, era un Dios invisible. Pero Dios Hijo bajó a la tierra, se hizo semejante a los hombres y nos mostró, se reveló, era el resplandor de su gloria, la imagen misma del Dios invisible. Aquel Dios que no podíamos ver, ahora lo podíamos ver entre nosotros. Se hizo semejante a los hombres. Y ahora podíamos ver a la imagen misma de su sustancia. Podíamos ver aquel que es Dios entre nosotros. Vamos a leer Juan 14:7 para ver si esto es así. Juan 14:7. Juan 14:7 del versículo del 7 al 10. Dice lo siguiente, está hablando Jesús a sus discípulos, y dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. ¿Al Dios invisible? ¿Cómo? Sí, ahora le habéis visto a mi Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. No entendía nada Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en la misma esencia, en la misma sustancia. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Mírame a mí, decía Jesús. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la imagen del Dios invisible. La misma imagen. Soy Dios, la sustancia, la misma sustancia. Cuando me has visto a mí, has visto al Dios invisible. ¿Lo dirá esto un poco más claro la palabra? Vamos a leer Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Aquí está hablando de Jesús. Colosenses 1:15. Hablando de Jesús dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El inicio de toda creación, a eso se está refiriendo. De Él viene toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, la misma sustancia. Leíamos en Hebreos que Él es la misma imagen de su sustancia. Dios haciéndose visible a nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, ya no llamaré siervos, sino llamaré amigos? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas vosotros ya sabéis. O sea, ¿a qué se refiere eso de ya no llamaré siervos, sino amigos? ¿Que ya no lo vas a servir más al Señor? ¿Que ya Él no es el amo supremo y tú el siervo? Que ahora es un colega, ¿qué pasa, Señor? ¿Cómo va todo ahí en el cielo? Es mi amigo, ¿no? Hoy en día tantos que predican eso, ¿no? El Señor es mi amigo. ¿El Señor es tu amigo? ¿Dice eso la palabra? Hay una canción que dice, Él es mi amigo fiel, ¿no? Tan profunda, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere realmente con Dios dejó de ser el amo y tú ya no eres el siervo, sino que ahora es un colega, es un amigo, una cosa así? ¿A eso se está refiriendo? No, se está refiriendo a que ahora Él se ha revelado. El Dios invisible se nos ha revelado a nosotros. Es una cuestión de comunicación. Mientras antes no sabíamos perfectamente quién era Él, no se nos había revelado tan claramente, ahora a sus siervos se les ha revelado. ¿A quién se le revela el Señor? A sus amigos. Él sigue siendo Dios, sigue siendo el soberano.
Pero ahora, tú eres amigo de Dios, no que Él es tu amigo. Hay una gran diferencia entre que Él te trate a ti como amigo a que tú lo trates a Él como amigo. No es lo mismo. Yo a un amigo le puedo decir, ¿qué pasa? Fulano, ¿cómo va? Es mi amigo. O sea, es algo que es un ida y vuelta. No. Él me ha tratado como amigo y ha abierto su corazón. El Dios invisible se ha hecho visible, se ha manifestado a los suyos. Pero Él sigue siendo mi Dios, mi amo. Yo soy su siervo. Yo debo postrarme delante de Él. Es el Dios Todopoderoso. Como alguien dijo, por supuesto, que Él es el mejor amigo que puede tener un pecador como yo. Pero eso no significa que yo lo empiece a tratar como un colega. Como, mi amigo me entiende. Sí, mi Dios me entiende, sin lugar a duda, tiene compasión. Pero Él me ha llamado a vivir en santidad. Él me ha dado una nueva creación, me ha dado una nueva naturaleza. Es el Dios soberano, santo, 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 que me ha tratado como amigo. Que el Dios invisible ha venido y se ha manifestado a nuestra vida. Nos ha tratado como amigos en su incomprensible misericordia. Pero cuidado, Él sigue siendo el amo, el supremo. El Dios invisible se ha hecho visible a criaturas como nosotros. Increíble, increíble. Y ese Dios glorioso se despojó a sí mismo. Vivió una metamorfosis, como decíamos antes, de forma de Dios a forma de siervo, de ser adorado por todos los ángeles, de recibir la gloria máxima en su trono soberano, que no lo podemos entender, no podemos llegar a entender lo que estamos hablando, como Jesús recibe la gloria en un trono sublime, de ser Él mismo el medio por el que todo fue creado, porque Él es el medio por el que todo fue creado, y quien lo sustenta todo, de ser Dios omnipotente, Rey de reyes y Señor de señores, a ser llamado por ciertos hombres Belcebú. Tú eres Belcebú, Satanás. De ser el Dios omnipotente y soberano sobre todo, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, a que lo escupan, lo golpeen, se burlen de Él y mueran en una cruz. Señor, Él se despojó a sí mismo, renunció a sus prerrogativas de Dios, a eso se refiere con se despojó, a su gloria y posición, estando en su gloria y en su posición, se despojó a sí mismo de esas prerrogativas, no de dejar de ser Dios, Él siguió siendo Dios, Él es Dios, pero se despojó de sus prerrogativas, de su gloria y de su posición, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo semejante a nosotros, siguió siendo 100% Dios, pero ahora tomó también la forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre. Se despojó a sí mismo de toda su gloria y vino entre nosotros. Belcebú, fuera, lo escupían y le pegaban. Profetiza, ¿quién te pegó? Dios se despojó a sí mismo. A sí mismo. Nadie lo despojó. A sí mismo. Lo renunció todo. Vamos a leer Juan 13. Juan capítulo 13. Versículos del 4 al 17. Es una historia, yo creo que muy conocida. Juan capítulo 13, versículos del 4 en adelante. Dice que Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla, secarlos con la toalla, con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, les aseguro, afirmo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esa palabra bienaventurados es la palabra que seguramente han escuchado varias veces, makarios en griego, ¿no? Que es felices, supremamente bendecidos, dichosos, felices, supremamente bendecidos, dichosos. Nuestro máximo ejemplo de vida es Cristo Jesús, la imagen del Dios invisible. Haya pues en vosotros este sentir, este froneo que hubo en Cristo Jesús. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? La meta y propósito de nuestra vida. ¿Dónde? ¿En las cosas de este mundo? ¿Dónde tiene que estar puesta la meta y propósito de nuestra vida? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sin lugar a duda, no en las cosas de este mundo, no en nuestras ambiciones y egoísmos. Debemos despojarnos a nosotros mismos, olvidarnos de nuestros problemas, necesidades, deseos, olvidarnos de lo que no tenemos o nos gustaría tener y vivir para nuestro precioso Dios y para los demás. ¿No tienes algo? Olvídate. Suple la necesidad de los demás. ¿Te deprimes o te sientes solo? Despójate de ti mismo y vive para la gloria de Dios y en servicio a los demás. ¿Tienes necesidades? Piensa en las necesidades de los demás. ¿Te sientes solo? Suple la soledad de otros. ¿Sientes necesidad de que alguien te ame? Ama a los demás. Esa es la solución de la palabra de Dios. ¿Quieres ser feliz? Haz feliz a los demás. Olvídate de ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, decía Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pero este maestro no es un maestro de la boca para afuera. Este maestro es un maestro que no solo vino a entregar su vida por nosotros porque no teníamos ninguna otra posibilidad, sino que también nos vino a dejar ejemplo. Cuando Él decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ese maestro se había negado a sí mismo y se había despojado a sí mismo de todo. Se había venido a dejar ejemplo, se despojó de lo suyo y vino por nosotros y murió por nosotros. Es exactamente lo contrario que tantos falsos maestros, enemigos de la cruz, como diría Pablo, lobos vestidos de ovejas, supuestamente cristianos, enseñan hoy en día. Ellos dicen, ámate a ti mismo y te sentirás pleno y podrás amar a los demás. Jesús y el Evangelio,
que estamos estudiando, dicen, niégate a ti mismo, despójate de ti mismo, vive para Dios y para los demás y serás Macarios, feliz, dichoso, supremamente bendecido. Es totalmente lo contrario. ¿Serán estos enemigos de la cruz gente inofensiva? ¿O están luchando contra el Evangelio? ¿O están luchando contra el mensaje de la cruz? ¿O están luchando contra Jesús? Si Jesús te ve en necesidades, como decíamos antes de empezar la predicación, al terminar la adoración, Jesús te ve en necesidades y tú dices, Señor, estoy pasando esta necesidad, Señor, me siento solo. ¿Oirá el Señor? ¿O ha dejado de oír el Señor? ¿Se habrá cortado su brazo para responder? ¿Ya no tiene poder su brazo para responder tus oraciones? ¿O te está enseñando? ¿No será el mismo Dios del que Pablo decía, 3 veces he rogado al Señor que quite este aguijón de mi carne? Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se ha cortado el poder del Señor. El Señor te está tratando y te está formando a su imagen. El Dios que se despojó a sí mismo y vino por nosotros, te está formando a su imagen. Dios no cayó enamorado de ti. Dijo, ay, lo vi a fulano y quedé enamorado. No, Dios puso su amor en ti. Tomó la decisión de amarte a ti. No dice un día, hizo tal cosa que ahora me siento motivado a bendecirlo. Y otro día dice, ya no tengo la motivación de bendecirlo porque hizo tal cosa que no me gustó. Dios no es así. Su amor es inmutable. Su amor no cambia. Su amor no fue motivado por nada que tú hayas hecho, ni que tú puedas hacer, ni que tú estés haciendo hoy. Dios decidió amar a sus ovejas. Amarlos, de tal manera que entregó a su propio Hijo por ti. De tal manera que Jesús se despojó a sí mismo de su gloria, de su posición, y vino entre nosotros a lavarnos los pies. De tal manera. ¿Tú quieres amar con el amor de Dios? No es una emoción. No es hoy estoy motivado a amar, a dar mi vida para la gloria de Dios, dar mi vida para los demás, y mañana no. El amor de Dios es una decisión. Dice 2 de Timoteo que Él nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Su amor en nosotros no nos lleva a vivir para nosotros mismos. ¿Te sientes solo? Es que no estás buscando saciar las necesidades de los demás. Estás deprimido, es que has sacado la mirada de la gloria de Dios y de la necesidad de los demás y la estás poniendo en ti. Olvídate de ti. Tú estás clavado en una cruz. Olvídate. Ya no vives para ti. Se terminó. Tú has decidido morir por Cristo Jesús. Estamos crucificados juntamente con Él. Pablo decía, el mundo por quien me es crucificado y yo el mundo. Muero cada día. Ahora vivo para la gloria de Dios y vivo para los demás. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es tu ejemplo? ¿Quién es, por Dios, nuestro ejemplo? No hablo solo de nosotros, sino de la iglesia en general. ¿Quién es nuestro ejemplo? Que se predica en muchos lugares todo lo contrario. Por Dios, si está tan claro en la palabra. Debemos vivir para la gloria de nuestro Dios. Jesús ya no hablaba lo que a Él le parecía, ya no hacía lo que a Él le parecía. Buscaba la gloria de su Padre y el servicio a nosotros. Haya pues este sentir, este pensar, este poner la mirada, no en las cosas de este mundo como quiere Satanás, no en las cosas de la carne como los de la carne, sino como Cristo Jesús, nuestro ejemplo por la eternidad. Haya pues en nosotros el sentir de este Dios que se nos ha hecho visibles, que se ha manifestado, nos ha tomado como amigos y se nos ha manifestado, ha venido a nosotros por pura gracia. Este es
Jesús y el Evangelio. Otra cosa es una imitación del diablo para confundir a aquellos que quieren oír eso y que quieren ese tipo de maestros. Vamos a cerrar nuestros ojos.